el fallo del Tribunal Superior de Justicia movió toda la estantería que la política no quería. Claro, que durante... nadie quería discutir esto. No, por eso estaba congelado, digamos, en los tribunales. Hace 7 años que se había presentado por parte del Portal de Belén este recurso, que fue rechazado ayer, y que desde ayer mismo dice el ministro Fortuna que se puede aplicar esta guía de procedimiento para la atención del aborto no púnico. Así es. Bueno, para charlar un poco de esto, como lo han visto cada uno, está Soledad Díaz, legisladora electa del FIT, y María Amelia Moscoso, del Portal de Belén. Gracias por venir a las 2. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Es un retraso esto? Sí, es un retroceso en el reconocimiento de derechos humanos para todos, desde que al negársele la legitimación activa en el fallo de diciembre y el negarnos el acceso en el recurso extraordinario ante la Corte en representación del colectivo de niños por nacer, lo que se hace es ir en contra de toda la normativa que protege a la infancia desde la concepción y hasta los 18 años. ¿Y en el caso de ustedes? No, por el contrario, entendemos que claramente había una cuestión política, tuvo que intervenir una marea verde que puso en la agenda política la cuestión del aborto para que finalmente, después de que en 2 instancias anteriores la justicia provincial resolviera darle lugar sin legitimación alguna al Portal de Belén, finalmente respondiera a la demanda de millones de mujeres que se movilizaron en las calles. ¿Por qué sin legitimación? Porque el fallo justamente lo dice, la acreditación del Portal de Belén como representante de las personas por nacer de toda la provincia no se ha acreditado de ninguna manera. Toda la argumentación que establece el Portal de Belén y los sectores antiderechos, exactamente, es en términos dogmáticos, en términos de valoraciones de una institución que efectivamente tiene profundos lazos con la Iglesia Católica y con la Iglesia Evangélica y que está justamente en contra de los derechos de las mujeres. En ese sentido es que esta marea verde ha puesto sobre la agenda un devenir histórico en nuestra provincia. Hace 20 años que el Portal de Belén en nuestra provincia bloquea sistemáticamente derechos de reproducción sexual, de educación sexual, de anticoncepción gratuita en los hospitales. Y bueno, ya lo vimos anteriormente con el reparto de anticonceptivos gratuitos, con el reparto del DIU, con la aplicación de la Ley de Educación Sexual, con la pastilla del día después. Finalmente, después de 20 años, con este fallo, la justicia cordobesa ha tenido que retroceder en su política de connivencia con estos sectores para hacer lugar al reclamo de las mujeres. Los derechos de la mujer, la protección de los derechos de la mujer, pero también desde el Portal de Belén lo que se pretende es los derechos o la protección de los derechos del niño por nacer. No, justamente. Entonces hay una colisión. El movimiento de mujeres es el más interesado en defender los derechos del niño. ¿De qué modo? ¿De qué modo? Es que en la Argentina y en la provincia de Córdoba se producen cientos de abortos clandestinos por año que no solamente se llevan la vida de los niños por nacer, sino también de esas mujeres. Y en muchos casos quedan niños huérfanos que justamente, son la consecuencia de una política del Estado que desatiende todo lo que tiene que ver con la procreación y con el derecho a una sexualidad libre. Quizá es importante revisar un poco en qué se basó el planteo, ¿no? Si nosotros lo que hacemos es decirle al Tribunal Superior de Justicia, y lo hemos hecho en las instancias anteriores también, que como ha quedado acreditado y como es indiscutido, ¿no? En cada decisión de aborto hay de mínima 2 personas involucradas, ¿no? La mujer gestante y el niño por nacer que está en gestación. Entonces, al dictarse la guía de protocolo de abortos no punibles, lo que prevé el Ministerio de Salud de la provincia es que la disposición de la vida del niño por nacer sea con una mera declaración jurada. Nosotros decimos, sin necesidad de acceder a la justicia y de acceder a la justicia que merece realmente la mujer víctima de un delito contra la integridad sexual, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos este planteo, le decimos una declaración jurada, repasemos qué efectos tiene en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es decir, ¿qué consigo con una declaración jurada? ¿Consigo jubilarme haciendo una declaración jurada diciéndole al ANSES, mire, yo le juro que hace 30 años que trabajo y hago aportes y tengo la edad jubilatoria? No, lo tengo que acreditar. ¿Consigo acceder a alguna autorización para la satisfacción de algún derecho? No. Entonces, la ponderación excesiva de la declaración jurada con la consecuencia de que una persona ponga en riesgo su vida,
la verdad es que es absolutamente desproporcionada y nos preocupa en qué sentido. Esto no le hace justicia a la mujer tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien nosotros, con un reconocimiento de la Corte Suprema en el año 2002, cuando reconoce la legitimación activa de Portal de Belén en representación de este colectivo, le decimos a la justicia, mire, si nosotros no asumimos la representación de este colectivo, nadie lo hace, porque el fallo, que yo creo que ahí en eso sí voy a coincidir en una cosa, es político el fallo. Y es un fallo que, si bien era un tema esquivado en campaña, salvo por dos sectores muy marcados dentro de los candidatos que tenemos a diputados y dentro del Ejecutivo, la verdad es que absolutamente evadido, es un fallo que se ajusta a un interés de la política provincial y no un fallo que se ajusta a derecho, porque el Superior Tribunal de Justicia no se expide sobre el fondo, dice, no tiene legitimación activa. En 2002 la Corte Suprema misma nos la reconoció y de hecho sentamos como organización un precedente que le permitió a todas las organizaciones del país acceder en amparos por derechos colectivos. Entonces, esa legitimación activa en la que sentamos un precedente muy importante, no solo para nuestro país, sino para todo el continente, de repente es negado por nuestro Superior Tribunal en un interés político, ni siquiera se mete en el fondo, y en un fallo muy dividido, ¿no? Porque de 7 miembros tenemos 4 votos rechazando la legitimación, 4 votos negándonos el acceso al recurso extraordinario, y de nuevo 3 en esta posición. Creemos, con el voto de minoría, en especial el voto de la doctora Salazar y con el doctor Rubio, que si nosotros no representamos, si no tenemos la legitimación activa del colectivo de Niños por Nacer, ¿quién los representa en el proceso? Es absolutamente injusta la ausencia absoluta de este colectivo en el proceso en el que su vida está en riesgo, ¿no? Y además, en este número indeterminado de personas que ven afectado su derecho, porque si bien no podemos precisar qué es lo que dice el TSJ, no hay un caso concreto, la verdad es que resulta, a mi parecer, lamentable que nos pidan que un niño por nacer ejerza su derecho por sus propios medios. ¿Cómo hace? Materialmente, quisiera que alguno de los ministros del Superior Tribunal de Justicia me lo dijera, ¿no? Porque no tiene la posibilidad de accionar ni de impulsar que el representante complementario, una asesoría, por ejemplo, lo represente en un proceso, cuando incluso la misma guía prevé una respuesta en 5 días absolutamente reservada para quien solicita la práctica. No, el planteo de la necesidad de un caso concreto es muy clarito. A ver, el Portal de Belén se ha opuesto a la aplicación de una guía práctica de aborto no punible en casos muy puntuales, como por ejemplo el de niñas de Villa Dolores, de 11 años, violadas, abusadas por progenitores, a las que se le ha negado el acceso en un hospital provincial al aborto no punible. Aunque eso está de la misma manera... Perdón, pero debo hacer una consideración. Eso está contemplado en el Código Penal. Exactamente, está contemplado en el Código Penal desde el año 1921. Un siglo después estamos discutiendo en la provincia de Córdoba si se aplica o no este derecho, que ya es una conquista. Entonces, a ver, cuando hablan de que no existió un caso concreto, los casos concretos existieron y por el accionar justamente de sectores antiderechos no se aplicó el derecho cuando correspondía hacerlo, porque está establecido así en el Código Penal y porque ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia por el fallo FAL a partir del año 2012. Entonces, también cuando se dice con tanta laxitud el tema de una declaración jurada, primero hay que decir que no es solamente una declaración jurada, porque la guía práctica que se establece en la provincia no es lo mismo que ha establecido el Protocolo Nacional para la aplicación de los abortos no punibles, que es más amplia, más irrestricta en términos de que con una declaración jurada alcanza. El ministro me dijo esta mañana que sí, con una declaración jurada. Efectivamente, esperamos que se cumpla esa demanda, porque en realidad lo que está en riesgo acá es justamente estas mujeres que corren riesgo su salud, su vida, las niñas que han sido abusadas, las mujeres que han sido abusadas y que no pueden tener acceso a este derecho. Ahora, si a este sector la verdadera preocupación que los guía es proteger al niño por nacer, primero deberían ocuparse de no obstaculizar el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual laica, científica, como debe ser en las escuelas, cuando en realidad lo que hacen en las instituciones educativas en las que tienen intervención es guiarse por este artículo número 5 de respeto a un ideario institucional
para brindar educación totalmente contraria a la educación científica y laica como debe ser. Han bloqueado ese derecho. Entonces cada vez tenemos más estudiantes. Perdón, ¿la Constitución qué dice? La Constitución la Constitución establece primero un control de constitucionalidad que establece que en el caso de haber contradicción entre la Constitución provincial y la nacional, tiene supremacía la Constitución nacional. En ese sentido, el movimiento de mujeres ha dirigido accionar en contra de este planteo que se ha naturalizado en nuestra provincia de avalar recursos de amparo que impone este sector antiderechos para llevar adelante fines contrarios a los derechos de las mujeres. No, creo que hay cosas que son importantes. Lo primero es reconocer que cuando el Código Penal, que es el derecho penal en nuestro sistema, es un derecho de última ratio, es decir, llega cuando el sistema legal no funcionó, ¿no? Llega a las conductas típicas de forma muy precisa, ¿no? Cuando nuestro Código Penal, que es cierto, tiene casi 100 años, prevé las causales de aborto no punible, no dice, miren, el aborto es un delito, pero también es un derecho. Lo que dice es, el aborto es un delito y hay supuestos en los que de considerarse cumplidas estas condiciones no va a tener persecución penal. No es lo mismo que hablar de derecho, porque, y en eso es muy importante, en nuestra legislación no existe derecho al aborto, y de hecho ese fue el reclamo por el que trabajamos el año pasado completo, ¿no? Es decir, ustedes también han sido partícipes de algo que se generalizó en el país, que tiene que ver con la discusión de legalizar, despenalizar y legalizar el aborto en nuestro país, con el rechazo el 8 de agosto en el Senado de la Nación. Entonces, es importante decirle a la gente que en nuestro derecho el aborto es un delito. Hay supuestos donde es no punible, esto es, no va a recibir condena, no va a recibir una persecución penal. Pero esos supuestos, bajo ningún punto de vista, y esto ya es una discusión bastante más profunda, bajo ningún punto de vista hace que el Estado tenga la obligación de ayudar a la gente a cometer esta conducta antijurídica en los supuestos en los que no va a recibir condena. ¿Y ustedes admiten los supuestos? Nosotros, la verdad es que consideramos que después de la reforma del 94, cuando nuestra Constitución incorpora tratados de jerarquía constitucional y nosotros tenemos ya un bloque de constitucionalidad en el que se consolida con muchísimo mayor amplitud y mayor rigor, digamos, los derechos humanos, ese artículo estaría tácitamente derogado por esta incorporación del 94 porque es mucho posterior y hay un principio en el derecho que dice que ley posterior deroga ley anterior y ley especial deroga ley general, ¿no? Entonces, en ese sentido, si lo miramos desde un punto técnico, que es una discusión mucho más profunda, sí, ese artículo estaría derogado. Más allá de eso, si nosotros aún considerándolo válido, le decimos, hay dos supuestos en los que nuestro derecho penal admite que no sea perseguido penalmente, pero hay algo más. Nosotros tenemos un sistema de control de constitucionalidad que es difuso. ¿Esto qué significa? La sentencia de un proceso entre Juan y María solamente opera entre Juan y María. Si después vienen dos personas que son Felipe y Catalina, un proceso similar, se considerará precedente lo que los tribunales hayan dicho, pero no están obligados a seguir exactamente con el criterio aplicado en un caso, no aunque similar. Es jurisprudencia, pero la jurisprudencia no es obligatoria como en los Estados Unidos, no se convierte en ley, sino que son solamente precedentes jurisdiccionales. La jurisprudencia es una fuente del derecho, pero no puede nunca primar un criterio jurisprudencial por sobre la ley. Pero cuando se sienta precedente judicial, ¿qué pasa? Sienta un precedente judicial, pero los jueces no están obligados a compartir el criterio cuando hay cosas que son disímiles. En el caso FAL estamos hablando de un caso particular, que además se dicta una sentencia en un caso abstracto, porque el niño había sido abortado 2 años antes de la sentencia de la Corte Suprema, y acá lo que estamos haciendo es un amparo colectivo, porque hay justamente un colectivo de personas que tiene un número indeterminado que tiene en riesgo su vida a causa de esta posible utilización de una declaración jurada. Y hay algo más, que en el voto de la Corte Suprema, en el fallo FAL, en minoría, la juez dice que existe el riesgo, dice, aún a riesgo de que con la utilización de la declaración jurada accedan a la práctica de aborto personas que no hayan padecido esta situación. Le hago una pregunta breve para darle la palabra también a Soledad. Ustedes concretamente, en el caso que dice el Código Penal, que el aborto no es punible cuando es para una situación de peligro para la vida de la mujer. Que no puede ser evitado por otro medio. Sí. Y en los casos de embarazo a raíz de violaciones. ¿Ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo en eso? No. No están. A ver, bueno, nosotros creemos
que en ninguno de los casos el aborto es una práctica deseable. Entonces nosotros trabajamos, y de hecho de forma sostenida hace 28 años. Violada, y la mamá, la futura mamá dice, a mí me violaron, yo no quiero tener este bebé. Ustedes quieren que el proceso siga, no se interrumpa y tenga el bebé. Sí. Sí, y tiene pero te voy a explicar por qué, porque me parece que no es una respuesta ni escueta ni lineal. Creo que hay algo muy importante en esto. Bien, a la mujer no le hace justicia el aborto, por varios motivos. Primero, porque no borra el trauma de la violación. Ojalá tuviéramos la posibilidad de que con una conducta posterior desapareciera la consecuencia del acto que generó toda esta discusión y todo este dilema profundo y existencial que pasa por una mujer que tiene un embarazo inesperado, ¿no? Pero hay otra cosa más, y es que en la colisión de derechos es muy importante saber que aun cuando la gestación es a causa de un delito, como sería el caso de la violación, tiene la obligación, creo yo, el Estado de proteger a la víctima de forma suficiente como para que, más allá de ofrecerle la práctica de aborto, tenga la salida que necesita a esa vulneración, que es una vulneración mucho más profunda que su embarazo, ¿no? Además, el embarazo es temporal. No es una decisión del Estado, es una decisión personal. De quien sufre la violación es una decisión personal, no es una decisión del Estado. El Estado a mí no me puede ordenar. La acogida de la víctima, me refiero, a la necesidad de que el Estado intervenga en la acogida de la víctima. Yo le entrego le hago la práctica de aborto y la devuelvo a su mismo entorno de vulneración. Yo entiendo la contención que debe tener. Y de nuevo vulnero sus derechos y como Estado hago de cuenta que eso no pasa. Soledad, es muy claro lo que acaba de decir. O sea, todo este proceso judicial se llevó adelante solo porque hay un sector que no representa al colectivo que lo ha determinado así la justicia. No. Es abstracto también eso. Sin duda, pero lo que nosotros estamos diciendo es que no puede arrogarse una representación para conculcar derechos que ya están establecidos en el Código Penal, un sector muy minoritario como es el Portal de Belén o como son todas estas asociaciones civiles ligadas a la Iglesia. Este accionar que nosotros vemos mediante recursos de amparos que en la provincia de Córdoba se han presentado en los últimos años 6, para que se den una idea, a nivel nacional hay 10 amparos presentados en contra de derechos reproductivos. En el caso de la provincia de Córdoba tenemos 6. Y frente a ese escenario, no solamente han accionado ante la justicia, sino que también han establecido políticas para ejercer presión sobre cúpulas de hospitales. Bueno, lo hemos visto en los casos de Jujuy, de Tucumán, de Mendoza, aquí mismo en la provincia de Córdoba, y cuestionan un fallo de la Corte Suprema de Justicia que vino a ratificar todo este accionar que se venía desarrollando desde hace mucho tiempo, de judicializar los casos pidiéndole a las mujeres que dieran prueba, que desistieran, de tratarlas, de bloquearlas de su derecho a poder... Haber judicializado algo que no resolvió los dirigentes políticos. Algo que tendría que haberse resuelto con la simple aplicación de lo que establece el Código Penal, que ha sido, digamos, sancionado por el Congreso de la Nación y que no requería de otra cosa que de su aplicación. Bueno, finalmente tenemos un fallo en el 2012 y ahora van a la carga negando el órgano jurisprudencial máximo de la Argentina, que es el Tribunal Superior. Pero hay un avance sobre el Código Penal, me parece, que es esta cuestión que me parece que para mí es lo polémico, es la declaración jurada solamente para que alguien pueda abortar. Exactamente, para evitar todo este tipo de judicializaciones que se venían estableciendo, que finalmente lograban que el derecho sea abstracto, porque si a una persona le ponen 20.000 trabas y finalmente después de 2 años puede, por una resolución judicial, tener derecho a la práctica, el derecho es abstracto y finalmente no le sirve de nada. Es que la declaración jurada también se transforma en una trampa. Una gestación dura 9 meses. La declaración jurada le garantiza impunidad a los abusadores, ¿no? De ninguna manera, porque absolutamente. Nosotros tenemos un planteo justamente en relación a eso, que está muy claro para el movimiento de mujeres en relación a la educación sexual laica y científica. Ese es el principal. Pero yo no he visto estamos hablando de justicia contra los violadores. Movilizarse como se ha movilizado por la aplicación
aplicación de la ley de educación sexual, quisiera para que sea parte de una currícula, para que dejemos de tener adolescentes embarazadas, la alta deserción escolar, la cantidad de femicidios que también son consecuencia de que muchas veces las mujeres desertan del sistema educativo a temprana edad para ir a criar chicos, no tienen la posibilidad de integrarse al plano laboral, al plano social. ¿Qué decía María Emilia? No, me parece que, bueno, quizá irse a hablar de educación es muy interesante, pero es mucho más amplio como para hacerlo en esto que es algo muy preciso. Sí creo que el mismo énfasis que el movimiento de mujeres pone en insistir en el acceso a la práctica de aborto, ojalá estuviera en la persecución de los violadores y en la búsqueda de justicia para las víctimas, ¿no? Porque de alguna manera la declaración jurada en un consultorio a puertas cerradas, con un plazo exiguo de 5 días para disponer de la vida del niño por nacer, no le hace justicia a la mujer, la devuelve al mismo lugar y tampoco busca la justicia, pienso no le hace justicia en el sentido valorativo, ¿no? Pero tampoco activa la búsqueda de justicia en contra de quien realmente vulneró sus derechos, que es su abusador, ¿no? Creo que en esto hay un retroceso y hay una distancia, porque quienes militaban el año pasado en el Congreso de la Nación, muchos de los que votaron a favor de la legalización en la media sanción de diputados, votaron en contra de la cárcel efectiva a violadores, ¿no? Entonces hay una contradicción muy grande claro en ese que punto. El énfasis está puesto en nuestra consigna, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Esa es la consigna, defendemos la vida ante que nada, y para eso es necesario las políticas estatales que están rechazando por justamente los compromisos que hoy tienen el gobierno que se va y el gobierno que viene con el Vaticano y con estos sectores clericales que operan en las provincias. De todos modos, quería decir una cosa. Usted habla de presión de un sector, pero ustedes también son sectores que han presionado. O sea, ojalá tuviéramos esa capacidad de presión que nos adjudican, la verdad. Somos una ONG que rema bastante para a partir de la Marea Verde hemos logrado justamente avanzar en un derecho que no se aplicaba y hoy se va a empezar a aplicar. Por supuesto. Gracias a las dos, muy amables. Gracias a ustedes.